Eh, está buscando ahí un libro y ahora no lo... mira, Hola, buenas tardes. Hola, buenas buenas tardes. Hola, Lola, ¿qué tal? Hola. Vamos a empezar. Bueno, no hemos ni empezado, pero vamos. Sí, vamos a empezar. Que está buscando un libro que se llama, creo que Conciencia y no dualidad, que yo he citado mucho, da mucha data con el libro ese en la lista y no lo he encontrado. Y es que ahí vienen muchísimas meditaciones sobre la deconstrucción del yo, que era la meditación que yo iba a coger para ir haciéndolas, ¿no? Pero de todas maneras, antes quería ver lo de los tres venenos ya de todas formas ya encontré el libro, si no lo tendré que comprar otra vez. En el budismo hay muchos, son amplísimos, ¿no? Pues bueno, hemos visto estos cuatro trascendentales. Tendríamos trascendentales, no, eso en la filosofía cristiana, los cuatro inconmensurables. También está el centro del budismo, que son las cuatro nobles verdades, que tendríamos que verlas alguna vez para meditar sobre ella. Digamos que cada cosa que vamos diciendo es toda una vida de meditación. Por ejemplo, los cuatro inconmensurables, cada uno de ellos se puede uno dedicar a meditar sobre el tema pues toda la vida, ¿no? Y digamos que es una puerta de entrada a la espiritualidad y ya es que no hace falta saber tanto, porque es que digamos que esto no es un saber acumulativo como la ciencia, ni siquiera como la filosofía, que tampoco es acumulativo como la ciencia, de otra manera y tal. Pues bueno, el caso es que hay muchos caminos de entrada, ¿no? Pero bueno, por dar a conocer cosas, ¿no? Luego está pues los famosos tres venenos del alma, ¿no? Que así en algún sutra, no sé en cuál, también podíamos leer el sutra del corazón, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, meditar. Los dos sutras más famosos de la compasión del corazón, el del diamante del corazón de Buda. Pero vamos, son, digamos, propuestas que yo hago ahí para que vayamos pensando. De todas maneras, esto en principio es, digamos, un sitio donde nos juntamos para meditar de vez en cuando, pues ya irán saliendo cosas, ¿no? En cuanto a los tres venenos del alma, iba a empezar por el primero que señala Buda, que es el de la ignorancia, y a partir de ahí iba a enlazar con la ignorancia, es decir, la falta de conocimiento que nos hace pensar que somos un yo. Y entonces ahí íbamos a hacer, esa es mi propuesta, si encuentro el libro, claro, porque así de memoria no me acuerdo yo de mucho, una serie de meditaciones budistas, porque Advaita solamente hay una, de deconstrucción del yo, ¿no? De todas maneras, hoy Juan vamos Pedro, a... perdona, que es que hay un ruido muy fuerte, no sé de dónde sale. Y se te oye... Yo... A ver, por cerrar los micrófonos, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces iba a enlazar lo de la ignorancia con el tema de yo.
bueno, en la lista he puesto ahí un texto de Buda sobre la ignorancia, que es muy similar también, y eso digamos, lo dejamos para la reflexión, no para la meditación, al inicio digamos, de nuestra filosofía occidental, a Sócrates, ¿no? Y bueno, el texto viene a decir que nos aferramos a opiniones, que siempre queremos defender algo, siempre queremos pensar algo, siempre queremos tener un pensamiento, o tenemos un pensamiento y no es que queramos tener el pensamiento, sino que tenemos el pensamiento y nos aferramos a él, y siempre ese pensamiento nos sirve como diferencia con el pensamiento de otro y como crítica al de otro. Y el problema que se produce es que esa crítica y ese aferrarse crea sufrimiento en uno mismo, y también produce sufrimiento en el otro, que esto es importante, ¿no? Generalmente se entra en la meditación y se entra en la espiritualidad porque sufre uno, porque está mal, pero luego en realidad esto es mucho más profundo, es decir, lo que está de fondo es eliminar el sufrimiento de todos los seres, no el de uno, porque uno no es uno, no hay ninguna identidad. Esa es precisamente una de las causas del sufrimiento, nuestra ignorancia de que no somos uno, ¿no? Bien, y entonces, pues nos dice el Buda, dice, vamos a ver si las opiniones, las ideas te producen ese malestar, pues suéltalas, ¿no? Es decir, soltar las ideas no es no tener ninguna idea, sino estar desapegado de ellas. Porque digamos que la vida cotidiana, lo que es el mundo de la forma, de las apariencias, pues pensamos y no tenemos más remedio que pensar. Y luego el edificio del pensamiento es también muy importante, que es toda la ciencia, toda la filosofía, esto es la legislatura, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que es un gran edificio. Lo que ocurre es que no podemos identificarnos con él en el sentido de que yo soy eso, porque entonces estamos en el nivel de la ignorancia y en el nivel del sufrimiento, porque se produce la dualidad, ¿no? Y la dualidad es engañoso, es ignorancia. Por eso todo lo que es ignorancia produce sufrimiento, que se enlaza, si os dais cuenta, con la primera noble verdad, aunque la conocéis, pero de eso no hemos hablado, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso también está en relación, como he dicho antes, con lo que decíamos de la filosofía occidental, de el conocerte a ti mismo, y el de la ignorancia de Sócrates, de solo sé que no sé nada, que implica mucho más que lo meramente intelectual que se le ha dado, a lo que más importancia se le ha dado, y es, digamos, una forma de estar en la ciudad, una forma de vivir, una forma de construir la polis, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ahí habría mucho que hablar, pero bueno, digamos que es un tema para la reflexión, porque ambos autores o personajes de la historia, que además ninguno de los dos escribe nada, ¿no? Pues están dentro de lo que Jasper llamó la época axial, y son, digamos, fundamentos, pilares de la nueva conciencia que emerge en aquel tiempo, ¿no? Y que va a florecer hasta nuestros días, ¿no? Y que seguimos en esa conciencia desde el punto de vista teórico sin haberla realizado, ¿eh? Bien, entonces ese primer veneno del alma es la ignorancia. La ignorancia es, para empezar, el creer que sabemos.
Y claro, al creer que sabemos, en definitiva, si os dais cuenta, esto es simplemente una introducción, ¿no? Que no una clase, como sabéis, el objetivo de la meditación. El creer que sabemos nos lleva a identificarnos, es decir, no es la palabra identificarnos, nos lleva a afirmarnos en nuestra identidad, en la identidad que creemos ser. Ahí sí está, en esa segunda parte sí está la identificación, ¿no? Necesitamos, digamos, darle unidad a el conjunto de experiencias que somos. Y esa va a ser, digamos, la meditación que vamos a hacer hoy, ¿no? Somos un conjunto de experiencias y las experiencias son particulares. Son diversas, son concretas, son efímeras, impermanentes, ¿no? Y su existencia es, digamos, la eternidad en el sentido de que la experiencia es una sensación. Y en tanto que sensación está fuera del espacio y del tiempo, digamos, en ese momento, entre comillas, porque eso todo es una forma de hablar que está mal, pero bueno. Y por eso digo, desde la eternidad o en la eternidad, porque está fuera del tiempo, no hay tiempo, ¿no? La experiencia es por sí sola, existe por sí sola. Es fruto de múltiples causas, condiciones, pero bueno, eso es impensable, inimaginable, inabarcable por la mente humana, etcétera, etcétera. Y bueno, no es también cada causa y cada condición es también una experiencia o una sensación, ¿no? Si llego a conocerla, claro. Entonces, tampoco me resuelve el problema de la entidad, de la sustancialidad, de la coseidad, que sea el yo, o que sea yo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ignorancia a lo que nos lleva es a dos cosas importantes. Primero, la representación de lo que hay. Todo lo que hay, esto para los filósofos nunca nos ha sorprendido. Cuando nos enfrentamos a las filosofías orientales, no nos ha sorprendido porque los filósofos occidentales también han llegado a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que han llegado, digamos, de forma intelectual. Bueno, también se ha llegado. Acabo de leer ahora mismo un texto de Plotino en el que ahí se expresa totalmente la no dualidad y la inexistencia de objetos y sujetos, etcétera, etcétera, y da lugar al misticismo. Lo que pasa es que esa no es, digamos, la corriente filosófica dominante, ¿no? La que haya triunfado. Entonces, en la filosofía occidental también se ha pensado eso, pero digamos que en el nivel intelectual de disputa dialéctica entre unos y otros para averiguar qué es realmente la realidad y estas cosas, ¿no? Sin embargo, en la filosofía oriental es al contrario, se parte de la experiencia y luego ya llega la parte filosófica que intenta explicar esas experiencias a las que uno llega por vía de la meditación o por vía de la devoción o por vía de lo que sea, ¿no? O de la acción, vamos, las tres vías que hay, no hay más vías que esas, ¿no? Bien, entonces, tenemos, por una parte, la representación de lo que hay, que
hay que ponerla en cuestión. Porque la representación de lo que hay es una representación que nosotros construimos. Construimos desde los sentidos hasta nuestras estructuras de pensamiento, ¿no? Estructuras que hoy en día sabemos que tienen una base biológica, ¿no? No, como decía Kant, una base trascendental o lo que sea, ¿no? Eso es otra historia. Pero digamos que es darle contenido empírico a lo que decía Kant. Eso por una parte, pero si lo aplicamos, esa visión, es decir, lo que yo veo no es la realidad, sino que la realidad excede a lo que veo, no es que lo que veo no sea real, sino que está dentro del mundo de lo aparente, del mundo dual, del mundo de las sombras, que diría Platón, del interior de la caverna, pero claro que existe, ¿no? Pasa que su existencia es una existencia que no es fundamento último, ¿no? Si volvemos la mirada hacia nosotros, hacia el sujeto que contempla ese supuesto objeto, pues ocurre igual, ¿no? Es una mirada que es una construcción, una mirada que sería una construcción de lo que imaginamos ser, a partir de sensaciones que tenemos, de mecanismos psicobiológicos como son la memoria, ¿no? A partir de ideas, por ejemplo, la idea de tiempo, que una forma de vernos a nosotros mismos y de ver el mundo. Sin tiempo no tendríamos una identidad, no podríamos ser un yo, ¿no? Sin memoria no seríamos un yo. Ahora, lo que nosotros recordamos de nosotros mismos no tiene nada que ver con lo que recuerda los seres que nos conocen más cercanos. Es decir, que mi idea de mí, pues bueno, es una idea. Ya sabéis el rectángulo ese o cuadrado, como queráis, ¿no? Del yo que yo conozco y que todo el mundo conoce, que yo conozco y la gente no conoce, que la gente conoce y yo no conozco, y el absolutamente desconocido que sería el inconsciente, ¿no? Es decir, que hay una relatividad, y en el momento que hay una relatividad, digamos que podemos poner en cuestión ese yo. Entonces, lo que habría que plantearse, ¿no? Es qué es el yo, qué naturaleza tiene el yo, ¿no? Claro, pero nosotros en la meditación no nos vamos a plantear qué es el yo, qué naturaleza tiene, porque eso es una tarea de la reflexión, de la mente analítica, y por tanto pertenece a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Nosotros lo que vamos a intentar es ver si descubrimos al yo que somos. Más allá de las sensaciones, teniendo en cuenta, claro, como ya os he dicho, que las sensaciones son impermanentes, efímeras, aparecen y desaparecen. Ahora tengo frío, ahora tengo calor, ahora pues estoy triste, después estoy alegre, todos son un eterno fluir, que decía Heráclito, ¿no? Un eterno fluir de todas las cosas, que ya no son cosas, sino
son experiencias o sensaciones. Cuando hablamos de experiencia, no hablamos de experiencia como un conjunto complejo de sensaciones que ya implica un conocimiento sensible y todas esas cosas así, sino que experiencia y sensación lo utilizo como sinónimo. Es decir, una experiencia de algo es solo la experiencia. Entonces, vamos a ver si somos capaces de ver esto, aunque, bueno, creo que va a ser un poco compleja la meditación en el sentido de que va a ser muy densa. Voy a guiarla y a ver si da tiempo a que en media hora lo complete. Voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible para que vosotros vayáis siguiendo el proceso y vayáis a ver si a veces encontráis la vacuidad detrás de esa experiencia, ¿no? Del yo. Es decir, que no va, es decir, la ausencia, no el no yo, porque eso es una negación, eso es otro concepto, ¿no? La ausencia de yo, ¿no? Digamos que ese es el objetivo, nada más y nada menos de la meditación. Pero bueno, hay muchas maneras de entrar en esa meditación, ¿vale? En ese concepto en esa idea de ausencia de yo. Y claro, ya con eso termino, digamos la explicación o lo que podríamos llamar la meditación analítica. Si no hay yo, es decir, si lo que tenemos es una vacuidad, ausencia de yo, tampoco tenemos un objeto, porque el yo sería el observador y el objeto es lo construido por el observador, ¿no? Digamos que consideramos que ese objeto está más allá de nosotros, ¿no? Pero si llegamos a la vacuidad, lo que se produce es la eliminación del objeto también. Bien, pues vamos a ver cómo somos capaces de hacer esto, porque esto es un reto para todos, para vosotros y para mí, porque yo esta meditación la he hecho muchas veces guiada por, es decir, alguien la ha guiado y otra vez la he hecho por mi cuenta, pero nunca la he guiado yo. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, mantener los micrófonos cerrados y hacemos como siempre, ¿no? Media hora. Bueno, hacemos un par de respiraciones profundas, completas,
sin prisa. Y ahora fijamos la atención en las fosas nasales y tomamos conciencia de la sensación del aire al entrar por las fosas nasales y tomamos conciencia del recorrido de la respiración y de cómo sale el aire por las fosas nasales, por la boca, eso da igual. Cada uno como esté más cómodo. Y cada vez que exhaláis, sentid cómo se relaja el cuerpo. Empezáis sintiendo, prestando atención en las piernas, tomáis contacto con las sensaciones de las piernas. Sentís cómo se van relajando, cómo en cada exhalación se relajan, como si fundiesen con el suelo. Pues posamos la atención, las caderas, pelvis, las nalgas, esa zona de apoyo del cuerpo. Y ahí apreciamos mejor cómo el cuerpo se va relajando. Cada exhalación como si se fuese rindiendo. Desaparecen las tensiones. Luego prestamos atención al tronco, primero la espalda, sentimos cómo se relaja. Después el tórax, abdomen.
Luego fijamos la atención en el cuello y los hombros. Ahí con más detenimiento nos damos cuenta de las tensiones que se acumulan. Luego sentimos la cara, el rostro, fundamentalmente podemos percibir las tensiones en la mandíbula y en el entrecejo. Si prestamos atención, nos damos cuenta cómo se van relajando. También toda la cabeza, era. Ahora sentimos todo el cuerpo, todas las sensaciones del cuerpo. Y sentimos cómo se relaja. Pero sobre todo lo sentimos y nos sentimos el cuerpo. Es decir, somos el cuerpo. Todas esas sensaciones, el aire, la piel, el roce de la ropa, el sabor, los ruidos. Ahora vamos a concentrar la atención. Fijaros en la respiración. Y sentir, sin dejar de sentir todo el cuerpo, la parte donde más sintáis la respiración. El abdomen, el pecho, las fosas nasales. Donde encontréis que sentís la respiración más,
ahí focalizáis la atención. Bien, una vez que hemos concentrado nuestra atención, ese ejercicio nos sirve para calmar la mente, como hemos atendido a algo, los pensamientos han quedado en segundo plano. Entonces seguimos manteniendo la atención en el cuerpo, sobre todo el sentir que el cuerpo es sentir, que el cuerpo son sensaciones. Y que yo soy esa sensación. Ahora se puede dirigir la atención o bien donde tenía dirigida la atención antes, foco de atención de la respiración, o bien una cosa que nos
no hemos hecho nunca en estas meditaciones, en las sensaciones que tenemos en los labios, la zona muy sensible. Entonces, simplemente observamos qué ocurre allí. Este es el proceso de indagación. Pero cuando me pregunto qué ocurre, no busco una respuesta. No busco una respuesta con inteligencia, me quiero referir. Sino que lo que hago es observar. Pero observar es sentir lo que ocurre ahí, en los labios. Vamos a observar humedad, frío, calor. Simplemente dejo que observéis. Y mientras más tiempo observáis, más atención prestáis, podréis daros cuenta de que cada vez emergen más sensaciones en los labios. Hay más conciencia de lo que está pasando. Y podéis observar que
todas las sensaciones son distintas. Aparecen, desaparecen. Y por otra parte, bueno, si os dais cuenta, eso es impermanencia. Y por otra parte, y con esto os dejo para que simplemente indaguéis. Os podéis preguntar qué hay detrás de la sensación. A su vez, también tenéis la sensación de que sois un yo, sois vosotros los que estáis realizando la meditación. Pero si os dais cuenta, sois conscientes de que estáis siendo conscientes y eso a su vez es una sensación. Una sensación que es la misma que el resto de las sensaciones. Que está cambiando, mudable, efímera e impermanente. Y ahí os dejo.
Te podéis dar, si queréis, los micrófonos no están apagados. Buenas tardes. Yo doy ahora buenas tardes. No me vaya a ver porque estoy aquí en la oscuridad, pero estoy. Vale. Sí, te hemos visto entrar, hombre. Sí, no quiero interrumpir. Bueno, ha llegado alguno a la vacuidad o se ha quedado por ahí atrapado en la vacuidad o que... Nada. No he tenido éxito. Vaya, por Dios, hombre, tú que siempre... No he tenido éxito. Pues mira que la meditación era en plan a lo bruto, ¿eh? No... Pero para llegar a la vacuidad... A ver, Estrella ha llegado. No. No. ¿qué? Dice que si he llegado a la vacuidad he entendido, ¿no? Jesús. ¿Cómo? Que había entendido que si me había preguntado si había llegado a la vacuidad. No. No, yo siempre en cualquier meditación, cuando hay un momento, siempre, casi siempre, que es que no tengo los límites del cuerpo. Eso siempre, casi siempre me pasa, es que no hay nada, o sea, es nada, ¿no? Sé que no, que los límites del cuerpo no están ahí donde terminan mis piernas, los brazos, la cabeza, o sea, ese momento, ese instante o no sé qué, si es mucho poco, eso sí lo tengo siempre, o sea, es que no estoy ahí, o sea, no estoy. No estás No estoy. aquí, pero estás en algún sitio, ¿no? No, sí sé, estoy aquí, pero no estoy, no es el cuerpo, es que no sé explicarlo, ¿vale? Pero no es que toda la meditación así, no, o sea, en la meditación he estado, me he ido, he vuelto y luego tengo el momento ese. Yo no sé si, Juan Pedro, vamos, no sé si la sensación es de vacuidad o no. No sé, es como una sensación de disolución. No me he enterado. Una sensación de disolución. He tenido la sensación como que entras dentro de un líquido del agua y te vas disolviendo. Esa es la sensación que he tenido. No sé, he tenido sensación de no sentir las piernas ni los brazos. Es decir, no tenía sensación de sensitiva en ese momento. No sé. Sí, digamos que eso está dentro de cuando uno, digamos, va a llegar o va a tener una experiencia de cuidar o de no yo, ¿no? A lo mejor vacuidad, digamos que está más lejos, ¿no? Que la de que pretendíamos hoy, que digamos que previo a la vacuidad, ¿no? Pero bueno, es que es casi que inmediato, porque pero lo que pasa es que la sensación tuya, y eso puede explicar bien José Luis, es que es una sensación que se suele tener y es una reminiscencia de, digamos, de lo que es el sentimiento oceánico del que hablaba tanto Freud, ¿no? Entonces no es estrictamente
digamos que estás en el plano psicológico todavía. Vamos. Yo no sé dónde está, digamos. Pero claro, es que es por tu explicación, pero muchas veces que la explicación es que tenemos es la que tenemos, la que nos da el lenguaje, o el lenguaje que nosotros conocemos y ya está, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, cuando uno lo describe, esa situación, pues describe, pues bueno, lo que está en su inconsciente, ¿no? El agua siempre es un recurrente muy habitual en mis meditaciones, no sé por qué. Siempre aparece. Bueno, a ver, José Luis, a ver qué te dice. ¿Le parece si eso parte Sí. para una meditación o...? No, a ver, meditación es. Lo que pasa es que mitológicamente el agua es la vida. O sea, simplemente es el agua, siempre que aparece como el río de la vida, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Cuando yo entiendo que ese sentimiento oceánico del que habla Juan Pedro, entiendo que todavía el hecho de que tú hables de la disolución del cuerpo, ¿sabes? Todo se diluye, hay una disolución, está el cuerpo ahí. O sea, es decir, sigue estando en disolución, pero sigue estando. O sea, no es todavía como una aspiración a esa espiritualidad, ¿vale? Es como, no es la espiritualidad todavía, ¿vale? Es ese camino, como estaba diciendo Juan Pedro, ¿sabes? Pero todavía, como bien dice Juan Pedro, es un plano psicológico en el sentido de, como yo te diría, incluso, si me lo permite, a nivel psicológico, ¿vale? Te diría que hay como una especie de interés, muestra un poco de interés de separarte del cuerpo, de dejar el cuerpo atrás, ¿vale? Pero ese es un interés en ascensión hacia lo espiritual, ¿vale? Pero eso es todavía problemático en el camino de la espiritualidad, porque está subiendo como reacción al cuerpo, ¿vale? Un poco como todavía reaccionando al cuerpo, al que no quieres, ¿vale? Al que quieres disolver, ¿vale? En este sentido. Yo creo que la sensación de vacuidad, no hay disolución, es que no hay nada, es que no hay disolución tampoco, es que no hay nada, simplemente me da la impresión. Juan Pedro, no sé si... Sí, lo que yo le quería decir a Álvaro era lo que tú has dicho, pasa que como, bueno, como tú eres psicólogo, pues he dicho que lo expliques tú, que lo explicarías mejor. Efectivamente, es decir, lo que nos ocurre muchas veces en la meditación y confundimos con que hemos llegado a la vacuidad o a un nivel de éxtasis y tal, es el proceso o bien de fundirnos con todo, hay una disolución. Por ejemplo, como decía Estrella antes, el cuerpo no tiene límites y tal, pero bueno, tu cuerpo no tiene límites, pero tú sigues estando. Es decir, sigue habiendo un yo, que es consciente de que su cuerpo no tiene los límites del cuerpo físico. Y luego el sentimiento oceánico, utilizar la expresión de Freud, porque digamos que es lo que José Luis dice, es decir, que era la crítica que hacía, se recuerda en el Malestar de la Cultura, la crítica que hacía Freud al misticismo, ¿no? Es decir, sí. Todo el fenómeno místico lo que hace es recuperar el sentimiento oceánico, que es volver al útero materno, que es, como dice José Luis, una huida de los problemas que tenemos en la vida y del cuerpo, ¿no? De la no aceptación del cuerpo, porque el cuerpo, digamos, nos molesta en el sentido de que nos limita. Nos limita porque tiene sus limitaciones, aunque los adolescentes, ¿no? Como veamos ayer, se cree que nos atienden, ¿no? Pero al final sí tiene unas limitaciones, ¿no? Y uno va teniendo enfermedades, se va haciendo viejo y se muere, ¿no? Y entonces uno
huye de eso. El nivel espiritual... sí. Sí. Pero también, Juan Pedro, por la impresión, porque se está muy bien, pero también es que yo creo que a veces juega ahí un poco la impresión de, yo por lo menos las sensaciones que he ido teniendo y de gente con la que he tenido yo experiencia y tal, hay un poco también de cuando uno lleva una vida muy, por decirlo de alguna forma, pragmática, muy, ¿cómo te diría yo la palabra que fuese más correcta? Trivial, una vida muy trivial. El ser humano echa de menos la parte espiritual, la echa de menos, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, digamos que tiene incluso lo que se llama un sentimiento de culpa. Y lo que quiere es, digamos, de alguna forma, ascender en la espiritualidad, pero el problema de ese camino es que ascienda desde el sentimiento de culpa ante eso, ¿vale? Es decir, ante esa trivialidad, ¿no? Que siente en su vida, ¿no? No sé qué te parece. Sí, lo que pasa es que yo creo que, vamos, que ese no es el caso de la experiencia de Álvaro. No. Digo, yo estaba hablando de lo que tú decías, pero sí, no de Álvaro. Ahora estaba hablando de lo que tú decías, ¿no? Sí, no, es lo que, efectivamente, lo que tú dices es que hay ahí un sentimiento de culpa que es el que marca la huida, ¿eh? Entonces ya está todo contaminado. Yo por eso es que cada vez insisto más bueno, tanto estoy insistiendo que al final no voy a distinguir entre lo psicológico y lo espiritual. Es decir, que digamos que la psicoterapia es la puerta de acceso a la espiritualidad. Tampoco, cada vez veo que no se puede poner psicoterapia en un lado, espiritualidad en otro. Es decir, yo antes lo veía como dos caras de la misma moneda. Ahora lo veo que están totalmente fundidos, como el yin y el yang. Pero es que realmente cada vez más es más lo mismo. Bueno, sí, puede ser como el yin y el yang. Y en el sentido de lo que tú te estás refiriendo, es decir, si nosotros vamos sanando nuestra herida, la propia sanación ya es espiritualidad. Claro, eso es a lo que yo me refería. Claro, si tú estás triste, estás deprimido, una cita que he puesto hoy del Dalai Lama, ¿no? Es decir, si algo nos ocurre en la vida, una tragedia que a todo el mundo nos puede ocurrir y probablemente nos ocurra, ¿no? Tienes dos caminos, o desesperarte, y en el camino de la desesperación puedes elegir desde el alcohol, la droga, suicidarte o lo que sea, ¿no? A recuperar el ser originario que uno es decir, la bondad originaria que uno es, la compasión originaria que uno es, el amor originario que uno es, y descubre que uno está pues lleno de una energía que no sabía ni que existía. Entonces hay una sanación, pero esa sanación es lo mismo que la espiritualidad, ¿no? Sí, pero además, Juan Pedro, porque tú fíjate, algo que yo descubrí era que cuando se habla de iluminación es fuego, es luz, ¿no? Pero fíjate que incluso a nivel mitológico, el fuego está en la luz que alumbra, en la luz que ilumina, pero también es el fuego que quema. Cuidado, que también el infierno está lleno de fuego, ¿vale? Es decir, que si yo entiendo que si no se va produciendo un trabajo psicológico de sanación paulatino, se puede confundir la iluminación y quemarte, ¿vale? Lo que puede ocurrir es
quemarte con ese fuego, ¿vale? Con esa luz, ¿no? Es decir, convertir el fuego en algo que te quema, ¿no? ¿Por qué? Porque has llegado a él no espiritualmente, sino desde el sentimiento de culpa, ¿no? En ese sentido. No Sí, sé. bueno, yo creo que ahí hay las dos cosas. Es decir, primero que has llegado ahí desde sin sanar algo, como por ejemplo el sentimiento de culpa, ¿no? O puede ser que, digamos, que ese fuego que ilumina te quema porque, digamos, acabas en una psicosis, es decir, en lo que llamaban los chamanes los locos de Dios, es decir, te quedas, digamos, arriba y no tienes los pies asentados en las apariencias, que las apariencias, por muy apariencias que sean, son. Lo único que ocurre es que cuando uno inicia el camino espiritual, será, pero igual que cuando inicia el científico o el filosófico, lo que pasa es que cuando lo hacemos en ciencia y en filosofía, lo hacemos a nivel intelectual nada más, ¿no? Se da cuenta de que la apariencia no agota la realidad. Es lo que pasa, ¿no? Pero esas apariencias son, ¿no? Entonces no puede perder uno el asiento en la tierra, ¿no? Creo que esa interpretación está cogida con pinzas, por lo menos en mi caso. ¿Cuál? La interpretación del agua en mis meditaciones no es, digamos, el sentimiento de disolución no es un rechazo al cuerpo, sino una conjunción con el fluido. Es decir, el ser humano está compuesto en un 70% de agua. Y no es, digamos, el sentimiento oceánico de vuelta a un estado uterino o el sentimiento bueno, de culpa mucho menos, ¿no? Pero yo, digamos que el agua la veo como el fluido que permite, pues eso, la vuelta al completo. Es decir, una disolución, vamos, por llamarlo en un término químico, ¿no? Disolverte no significa morirte, sino transformarte. No significa la muerte del yo, pero no es una muerte del yo egoico, no del yo con mayúscula, ¿no? Digamos que Sí, esa es mi interpretación de mi propia experiencia, ¿no? ya. Es la que yo, digamos, voy analizando desde un punto de vista intelectual una vez que pasa ese tipo de experiencias meditativas. Digo que el agua es recurrente aparece bastantes veces en las meditaciones y yo lo interpreto como eso, como un elemento de fluido que te hace, pues eso, resolverte con lo que hay, no rechazar. Sí, no, sí. Por eso decía que es que cada uno medita y aparecen los arquetipos que le aparecen, tanto los arquetipos de la humanidad como los particulares que uno tiene de su... Porque, claro, si uno, por ejemplo, ha pensado mucho en el río de Heráclito, es que el agua va a ser distinto que... va a ser lo que estás tú diciendo, ¿no? Es una impermanencia. Es lo que dice precisamente el Tao Te Ching o el taoísmo, ¿no? El agua, vamos. Pone además como ejemplo el agua. Lo que es el fluido es la impermanencia total. Claro. Es una permanencia constante. Igual que nosotros, lo que vivimos ayer, ya no volveremos a vivirlo. Es decir, es simplemente un paso continuo, ¿no? Lo que yo interpreto simbólicamente al agua, ¿no? En mi experiencia. Sí. De esta manera, hay una cosa que es... propia interpretación. Que no te escuchaba bien. A lo mejor estoy equivocado en mi propia interpretación. Bueno. Pues, eso es otro problema que nos pasa a todos. No sabemos bien los puntos de referencia. Por eso hay que leer a los grandes maestros que
que te dicen por dónde han pasado en las meditaciones, qué cosas se vivencian, ¿no? Para no confundir, ¿no? Yo siempre lo digo, así que no se puede leerse un libro de estos que ponen por ahí de autoayuda, y ya. No, es que no, vamos, que las cosas son mucho más complejas y tienen miles de años de experimentar, ¿no? Y hay miles de gente que han llegado a su iluminación, a su despertar, y tienen sus técnicas, que son las técnicas de la meditación. Entonces, tú encuentras la guía ahí de qué es lo que te pasa cuando meditas, ¿eh? Entonces, eso es muy, muy importante. Eso que has dicho, eso último que has dicho, muy importante. Hay que saber porque hay referentes universales, ya lo dijo Jung, ¿no? Pero es que Jung lo dijo, pero es que ya estaba descubierto, lo había ido descubriendo poco a poco toda la gente que se había dedicado al tema de lo sagrado. De todas maneras, hay una cosa que la meditación de hoy estaba dirigida y era estaba dirigida a dos focos, ¿no? Que estaban interrelacionados. Uno, el de la impermanencia de las sensaciones, y otro que es, además de la impermanencia, el de el no yo, pero vamos a ver, el no yo, ya estamos otra vez con lo de siempre, en el sentido de ausencia del yo. Es decir, cuando nosotros tenemos las sensaciones, por ejemplo, en los labios o en el estómago, es decir, o sensaciones del cuerpo, y estamos identificados con esas sensaciones, por eso esta vez en la relajación he hecho mucho más hincapié que otras veces en identificarse con las sensaciones para que no seamos tanto pensamiento y seamos más sensaciones. Pues si nosotros conseguimos identificarnos del todo con el cuerpo, es decir, no pensar que yo tengo un cuerpo que es distinto, sino yo soy el cuerpo, pero si yo digo yo soy el cuerpo, ese yo ya no es lo que implica en el lenguaje un nombre, que es algo estático, es una cosa, sino que yo no puedo decir yo soy el cuerpo, sino yo estoy siendo el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y cuando el cuerpo está siendo, quiere decir que está continuamente cambiando, y los cambios son particulares. No sé si... Entonces, ¿hay un yo ahí? No. Lo que hay es un vacío de yo. Pues el sentir ese vacío de yo sería la vacuidad, que no es la nada, si os dais cuenta. Es decir, comprender con mayúsculas, ¿no? O comprender con H intercalada, ¿no? Es decir, eso es situarse en el lado de la vacuidad. Y no una experiencia de que el yo se ha hecho grande, que el yo se disuelva, que el yo... No, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, es una ausencia de yo, porque es que el yo es un nombre. En realidad, si estás tomando conciencia de, por ejemplo, lo de los labios simplemente es pues, un ejemplo, lo de la atención en la respiración, donde tú la sientas más, no es más que un ejemplo porque está continuamente cambiando. Si tú te llevas, en vez de 10 minutos, como hemos hecho, te llevas 10 horas seguidas sintiendo las sensaciones en los labios, es decir, tu sensación de yo, Álvaro, desaparece. Porque realmente yo, Álvaro, es las sensaciones de los labios. Lo que ocurre es el tema de la ignorancia. El tema de la ignorancia es falso conocimiento, es decir, confundir las apariencias con la realidad. Que confundimos la frase yo soy X con
X, ¿no? Es decir, yo soy el que tiene la experiencia de las sensaciones de los labios, ¿no? Si tú piensas, y esta es la parte analítica de la meditación, ¿no? La reflexión, ¿no? Si tú piensas, resulta que cuando tú estás haciendo eso, cuando tú estás meditando, estamos ahora mirando la meditación desde la reflexión. Cuando tú estás meditando, tú eres una sensación. El yo es una sensación. ¿Y cómo hemos dicho que son las sensaciones? Las sensaciones son... Permanente. Perdón. Las sensaciones son particulares, ¿no? Individuales, cambiantes. Pues ese yo que está observando no es un yo observador, sino que es las sensaciones de los labios, las sensaciones del cuerpo, todas esas sensaciones, los recuerdos que le están viniendo en ese momento, lo que está pensando que tiene que hacer. Eso es yo. Es decir, es un yo no esquizofrénico, así, partido en dos, sino está partido en... Lo que pasa es que hay un principio unificador que además es de herencia filogenética, es decir, que si no hubiese aparecido ese principio unificador de nuestra experiencia, biológicamente no hubiésemos podido sobrevivir, ¿no? Porque es que ese concepto de yo soy el cuerpo, que es con lo que me identifico, primeramente, después ya la memoria, esto, la familia, el país, todo lo que sea, ¿no? La humanidad, ¿no? Si yo no me identifico con mi cuerpo, no voy a cuidarlo, a defenderlo de un ataque, ¿no? Es un mecanismo. Lo único que nos ocurre es que somos autoconscientes de ello, porque los animales tienen conciencia y cuidan del cuerpo, pero no cuidan conscientemente del cuerpo, es decir, automáticamente salen huyendo del león. Pero cuando el león desaparece, pues la gacela de Thompson tan tranquila, sigue por allí pastando, no tiene angustia. A nosotros se nos queda angustia en el cuerpo ya para siempre. Y tenemos que ser psicólogos, claro. Para que nos arregle. Nos produce un trauma. Claro. No sé si veis la diferencia entre... Está hablando es del aquí y ahora. Claro, del aquí a ahora, es decir, si la sensación, lo que hay es sensaciones, las sensaciones están en el aquí y el ahora, considerando el aquí y el ahora fuera del tiempo. Porque el tiempo es una cuestión también psicológica, es decir, una creación de la mente, ¿no? Y desde la eternidad. La cifra me ha parecido muy bueno, porque se ha ido el león, pues ya otra cosa, venga. No. Claro. Sí, pero no es así del todo, ¿eh? Porque dad cuenta que hay animales que desarrollan la rumia para poder tragar rápido e irse a una colina a rumiar el alimento mientras observan desde la colina si vienen leones o no vienen. O sea que ya van en el camino del hombre. El animal es un camino hacia el hombre ya, porque ya empieza a prever. El rumiante es un producto de los leones y desarrollan la rumia para prevenir que los coma un león en la pradera, en el llano. No tiene psicológicamente ningún trauma o un sueño. Sí, pero biológicamente ya están previendo, se están defendiendo. Biológicamente. La psicología no la conocemos.
La psicología animal no la conocemos del todo porque no contestan a los test y eso, pero ya, ¿por qué se hacen rumiantes? Sino como una defensa contra los depredadores. El que no se... Bueno, y también incluso los vegetales. Los vegetales en un bosque, con las feromonas, se comunican la llegada de un enemigo al bosque. Sí, pero hay que tener cuidado porque está mirando la evolución desde un punto de vista antropomórfico, ¿eh? Es decir, finalista. En la evolución no hay ningún fin. Es decir, aparecen situaciones que dan lugar a éxitos evolutivos. Éxito evolutivo significa que el animal llega a la edad de reproducción y se reproduce y sobrevive. Y el fracaso evolutivo es que el animal no llega a reproducirse, por tanto se extingue. Ahí no hay ningún fin. Ahí no hay ningún fin. Entonces, mirar la evolución desde un punto de vista final es lo que hablábamos el otro día en la clase del jueves, la sesión del jueves. No hay ningún fin ni ninguna dirección en la evolución. Eso es como un árbol, ¿no? Y cada rama ha llegado a su fin evolutivo, que es el que está ahora mismo. El que es ahora mismo. Que puede cambiar en cuanto cambie la circunstancia del nicho ecológico que ocupa, ¿no? Está pasando ahora mucho, por eso tantas especies están muriendo y estamos en la quinta extinción, ¿no? Masiva. Porque eso, Juan Pedro, es porque mucha gente confunde la evolución, en la evolución confunde la función con la finalidad. O sea, claro. Ese es el problema, que mucha gente dice el corazón ha surgido para bombear sangre, y eso es mentira. El corazón no ha surgido para bombear sangre. El corazón bombea sangre y ya está. Sencillamente bombea sangre, y eso ha hecho que los seres vivos que tienen corazón sobrevivan en estas circunstancias actuales. Pero el corazón no ha nacido, no ha surgido para bombear sangre. Eso es mentira. El corazón bombea sangre, es su función, punto. Pero no es una finalidad, no ha surgido con esa finalidad. Esa es la confusión que más hay en el tema de la evolución. Mucha gente, como ve que hay órganos y seres que hacen cosas determinadas, creen que esas han nacido para eso, ¿sabes? Y no, simplemente cumplen una función, punto, no hay más, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Eso que has dicho es muy importante, es lo que yo estaba intentando decir. La teleología, Aristóteles. ¿Qué? Sí, claro. Eso es lo que decía Aristóteles. No se puede confundir la función necesidad con la finalidad. No, la función no crea el órgano. La función no crea. Surgen órganos con una función determinada y punto. Y esa función que tienen sobreviven o no sobreviven, claro, dependiendo de las circunstancias. Punto, no hay más. Vale, son seleccionadas o no. Y la palabra seleccionada ya está mal dicha, porque ya tiene una tendencia. Eso es como decir, vamos, eso que Jesús, eso que toca decir, claro, desde un punto de vista muy religioso, sí, la función que el órgano, claro. Ya creamos cosas con esencia, ya tienen una esencia, ¿vale? Es decir, pero eso es lo que hace artificialmente el hombre. El hombre crea el sacacorcho para sacar corcho, pero ¿para qué se ha creado al hombre? Para nada, el hombre ha surgido, punto. Ahora, si soy religioso, sí, si soy religioso creo que el hombre ha surgido para algo, ¿vale? En ese sentido. Pero eso es una teoría. Pero eso es religión, eso ya es otra cosa, ¿vale? Eso es religión. Claro. Es decir, claro, pero lo mismo que te digo el hombre, te digo el caballo, que te digo lo que sea, ¿vale? Entonces, digo, los seres artificiales sí, los objetos artificiales sí los crea el hombre con una función. Pero que un ser vivo haya sido creado con una función significa que hay un creador. Algunas ausencias significan... No. Sí. Pero no vamos tan lejos. Pero en la evolución biológica, ¿quién guía la evolución biológica?
la propia materia, la propia vida, se crea la vida de la materia, como fuera, ¿no? Pero la materia es la que tiene la inteligencia de crear la vida, la propia materia, y digamos, la materia es la que evoluciona. Pero el ser vivo evoluciona. Jesús, no hay una intención. Por la adaptación. Pero no hay intención. Si hablas de inteligencia, la inteligencia le damos siempre unos fines, funciona con fines, ¿no? Entonces, claro. no puedes hablar de bueno, llamamos inteligencia con una inteligencia. ¿Qué inteligencia? No, vamos a ver. No. Sí, la inteligencia es una palabra, digamos que hay pero a mí una inteligencia. Es que lo que señala hay unas leyes. José Luis es muy importante porque es que, digamos que en la espiritualidad de ahora, no sé si en las de antes, estas olas que proceden desde los años 60 para acá, se ha caído digamos, en un pensamiento supersticioso que es un pensamiento finalista. Es decir, que como si hubiese una creación o una ordenación del ser en el cual el hombre es la pirámide, ¿no? Ya sea en la Tierra o incluso algunos todavía mucho más lejos. O más allá. Cósmico, es decir, que todo el cosmos está creado para el hombre. Pero no te digo ya en el ámbito de la nueva espiritualidad, sino en el ámbito de la ciencia, la discusión que hay entre los creacionistas y los evolucionistas o darwinistas y tal, estando dentro del ámbito de la ciencia y tal, pues caen en eso, que a mí me parece muy claro, que es que para mí, yo creo que fue definitivo Spinoza en el apéndice al libro 1 de la ética, el libro 1 que se llama De Dios, ¿no? Es decir, si solamente hay una sustancia, esa sustancia o cosa o realidad es necesaria, ahí no hay una finalidad. Es decir, la finalidad la introduzco yo cuando pienso. Es como cuando lo de las sensaciones de los labios. Yo soy el que introduzco que hay un yo detrás de las sensaciones de los labios, pero de lo que se trata en la meditación es de caer en la cuenta de que yo soy la sensación en los labios, pero es que la sensación en los labios son impermanentes. Pues si eso lo extrapola a todo lo que hay, está en la vacuidad. No sé. A ver, yo quiero compartir mi meditación ahora que en todo lo que has guiado y tal, lo de los labios, yo tenía un momentito, pero es que no sé desde dónde, si es desde la mente, si es desde dónde tengo esto que os digo. Esto de las sensaciones, los labios, cuando has insistido tanto, tal, pues yo he tenido diferentes sensaciones, ¿no? Y se ha centrado ahí, se ha centrado ahí lo que sea, mi mente o lo que sea, porque yo no sé desde dónde. Pero ha habido un momento que se me ha ocurrido, ha surgido, no sé si es un pensamiento que es decir, vale, pues tengo diferentes sensaciones, pero son sensaciones cambiantes. Y he llegado un momento que me he desligado de todas esas sensaciones, pues digo, me da igual, porque ahora siento frío, ahora siento calor, ahora siento un hormigueo, ahora siento, bueno, lo que sea. Pero llega un momento que mentalmente he dicho, bueno, son sensaciones. Ha habido un momento de decir, bueno, yo soy esas sensaciones, pero igual que soy esas sensaciones, no soy nada. O sea, como desvincularme de mis sensaciones y de todo. Y esto que hablabais del cuerpo, yo tuve una vez una experiencia que fue muy chula, que fue haciendo barranco. Bueno, lo he hecho 2 veces, pero la segunda vez, creo que fue la segunda, sí, creo que sí, la segunda, fue increíble, porque fue, vamos, me apoyé ahí una piedra, ¿no? Esto que te estás tirando por unas cuerdas, frío, la adrenalina, tal. Y llegó que me acuerdo que llegué a unas piedras tal y digo, me sobra el cuerpo y me sobra todo ahora mismo.
O sea, tenía una sensación, no sé si era la adrenalina o el qué, pero era mira que estaba utilizando mi cuerpo y mi cuerpo era la herramienta para vivir esa experiencia y tal, pero llegó un punto que mi cuerpo me sobraba, digo, vamos, tenía un bienestar tan bestial que mi cuerpo me sobraba, vaya, yo qué sé, es una herramienta, es materia que me coloca aquí, en esta asistencia, en este momento, lo tengo que cuidar y tal, ¿no? Porque influye mucho en mis emociones, sensaciones y tal. Pero hubo un momento de decir, me sobra el cuerpo, de éxtasis, vamos, no sé, fue una cosa muy rara. ¿Pero en qué momento? ¿Cuando caías al vacío? No, fue un momento fue en un momento de descanso, no sé, fue un momento, no fue un momento tirándome de la cuerda o con el agua o tal, fue un momento de una parada, que fue un momento que me tiré en una piedra y digo, ¡fuah! Qué bien! O sea, me sobra todo el cuerpo. Me acuerdo que me salió esas palabras, digo, me sobra todo mi cuerpo, no me hace falta. Pero vamos, no sé si fue un producto de la adrenalina o del bienestar o de la interacción con la naturaleza, la actividad, no lo sé. Vamos, fue una sensación de que no sé, me salió así. Digo, vamos, es que me sobra el cuerpo. Que a la vez estaba haciendo toda esa actividad con el cuerpo, ¿no? Y sintiéndola con el cuerpo. No sé, me encantó. Aquella sensación me encantó. Y sobre lo de hoy, eso, ha habido un momento que he dicho, no sé, me ha valido la meditación eso de decir, bueno, tenemos sensaciones buenas, malas, ahora este hormigueo, ahora este calor, pero como que la relativizo, ¿no? Como decir, bueno, ya está. Es como el dolor, ¿no? O la alegría. Una vez estás mejor, otra vez estás peor, pero te ayuda el desvincularte, ¿no? El ser capaz mentalmente, que no sé desde dónde, no sé si es mentalmente o desde la meditación o desde dónde, yo qué sé, yo os digo y a ver qué me decís vosotros, pero el ser capaz de ser consciente de decir, oye, no soy tanto mis emociones, sentimientos, ayuda, creo yo, ¿no? Para cuando estés muy alegre en una situación no se te vaya la olla de qué contento estoy, o cuando estoy muy triste o me está pasando algo muy malo, no darle tanta importancia, ¿no? Relativizarlo y decir, bueno, pues, venga, todo pasa. No lo sé. Esto pasará. Claro, no sé, me parece útil, ¿no? Me parece útil porque si te identificas tanto con tu ego, con tus experiencias, con lo que estás viviendo, con lo que has vivido, pues yo qué sé. Ahí viene el tema del ego y el tema del yo, y es que yo soy, el que yo he vivido, y es que yo pienso, y es que yo siento, y es que yo creo. Bueno, macho, tú, lo que sea, tu yo, tu ego no es tan importante, tío. Relájate. ¿Sabes? Yo no sé, ¿qué os parece? No, vamos, yo creo que, vamos, en cuanto a la meditación, pues hay una parte de mental y otra parte que es realmente la conexión con las sensaciones o con el cuerpo y que tiene que ver con la experiencia que tuviste, ¿no? A lo mental me refiero es que haces la separación entre yo tengo esta sensación, yo estoy experimentando esto, bueno, boom, y te ocurre eso, ¿no? Entonces hay una dualidad. La cuestión es la que planteaba antes, es decir, si uno se adentra tanto en las sensaciones, en la observación de las sensaciones, de tal manera que el observador se confunde con lo observado o el que medita con el que está meditando, que también os lo he sugerido así al final. Pasa claro, es que pasa que están mucho rato meditando, ¿no? Pues entonces ya, digamos, lo mental tiende a desaparecer, ya no empieza a hacer juicio. No aparecen esos juicios como aparecen en la reflexión que tú has hecho sobre la meditación de si esto, que si es bueno, que si es malo, que si esto es lo otro, ¿no? Entonces, es solo sensación, no hay ningún tipo de juicio. Y luego, precisamente lo segundo que has dicho, la experiencia, es que eso es lo que se perseguía con esta meditación, es decir, sentirse cuerpo. Lo único que ocurre es que el problema es
que tú no estabas cuando hablaba de esto. Hoy estamos analizando, digamos, el primer veneno del alma, que sería la ignorancia, es decir, la confusión. La ignorancia no como el no saber, sino confusión. En este caso es que confundimos las experiencias, lo confundimos con el yo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tu experiencia era que te habías identificado absolutamente con el cuerpo. Pero date cuenta que inmediatamente sales de esa experiencia rebotado y dices, me sobra el cuerpo, cuando realmente es que te habías identificado con el cuerpo. Sí. Pero claro, el poder del yo es tan fuerte de que cuando se ve disuelto que le da miedo. Por eso la pregunta que te ha hecho Jesús es muy interesante. Es decir, ¿en qué momento te ocurrió eso? Porque muchas veces ocurre eso cuando, digamos, estás haciendo ahí un salto de esto, pues, en el mismo salto y tal, ¿no? Bueno, a ti te ocurrió en el momento en el que te relajas, ¿no? Sí. Que da igual, ¿no? Pero generalmente puede hasta le suele ocurrir cuando está haciendo puente pum, cuando va cayendo pues, en el abismo, que es la ausencia de fundamento. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se da cuenta de que no es un yo? Pues porque no tiene a dónde agarrarse, es decir, que está cayendo, que no tiene fundamento. No hay ninguna religión, ninguna creencia, nada, absolutamente nada. Todo es convencional. Sí, no sé, todo está... Digamos que esa es la dirección hacia la cual va dirigida la meditación. La meditación, digamos que hemos hecho hoy es de las más instrumentales que hemos hecho. Es decir, es un instrumento para deconstruir, para darnos cuenta de que realmente no hay un yo detrás de eso que nos pasa. Y que al hacer esa meditación, pues caigamos en la cuenta, que es de lo que se trata cuando uno medita, caer en la cuenta. Cuando dices un yo, ¿a qué te refieres? Aunque me vaya a lo básico, lo elemental, no sé qué, pero bueno, me está rondando. ¿Qué entendemos por yo? De yo. ¿Qué entiendes tú por yo? Eso es lo que hemos estado viendo en la meditación. Claro, es que yo, a ver, yo es que ¿cuántos yo? ¿No? Yo, Santiago Vázquez, tal, que voy de rota. Yo, Juan Pedro, que yo, no sé qué, Álvaro, que corro. Yo, no, ¿qué entendemos por yo? Hay muchos yo. Pues claro. Ese es el tema, ese era el tema de la meditación. No sé, yo, mira, yo, allá me ha salido el yo. Santiago, dime. Permíteme un momentito. A ver, si puede ser un poquito el yo, en la meditación lo que se persigue, entiendo yo, que es la toma de conciencia de que el yo como tal es impermanente, ¿vale? Pero la intención última, ¿vale? En esa toma de conciencia, y yo vuelvo a la parte psicológica, de lo que mayores problemas da a nivel psicológico, de neurosis, de todo tipo de problemática psicológica, es el yo rígido. Es el yo rígido. Es la rigidez del yo, ¿vale? Entonces, cuando uno medita y cuando entramos en esa vacuidad, en esa impermanencia, hay un propósito de vuelta. Tiene que haber un propósito de vuelta. Y ese propósito de vuelta es cuando tú vienes con esa vacuidad, tú lo que haces de tu yo en la vuelta, el yo con el que vives diariamente, ese yo que existe, que está ahí, es flexible. Es flexible. Y eso es lo que haya, eso es la diferencia entre, a nivel psicológico, entre un yo sano y un yo problemático, ¿vale? Un yo malsano. Esa flexibilidad. Porque, ya te repito, y por experiencia terapéutica, digo que uno de los mayores problemas son la rigidez. Es la rigidez. Tanto en ideas, en emociones y en cualquier aspecto de la vida, pero todo fundamentado en una rigidez del yo, una identidad rígida, ¿vale? Entonces, precisamente,
este tipo de meditación que busca desde lo sublime, desde lo misterioso, desde la impermanencia, desde la vacuidad, es que tú luego no desprecies el cuerpo, ames el cuerpo. Es todo lo contrario, es amar el cuerpo. Y si me apuras, es amar la vida. Y es amar al yo, pero ese yo flexible, sano, en ese sentido. Esta es una visión psicológica, no espiritual, pero conectada, como decía un poco Juan Pedro, psicología y espiritualidad, que tiene, evidentemente, Juan Pedro, lo que tú decías, la psicología y la espiritualidad cada vez la veo más unida, pero desde luego no desde el conductismo, evidentemente, no desde la psicología positivista, evidentemente que no, estamos hablando de otro tipo de psicologías. Evidentemente tú y yo estamos hablando, sabemos de lo que estamos hablando, en ese sentido, ¿bien? Y en esa, antes de terminar, te voy a decir, hay una cosa que ha dicho Juan Pedro que yo la puntualizaría. Dice, cuando hablaba de este tipo de sensaciones, decía, fuera del tiempo, está fuera del tiempo. Yo voy a puntualizar ahí, no está fuera del tiempo, está en otro tiempo, en otro tipo de tiempo, ¿vale? Es que nosotros estamos solo acostumbrados al tiempo cronológico, pero hay otro tipo de tiempo, que es el eterno, ¿vale? Es la eternidad, en el instante, ¿vale? Pero ese otro tipo de tiempo que se ha perdido en Occidente con el paso del tiempo cronológico, ¿vale? Pero existe ese otro tiempo, ¿vale? Existir existe. Lo que hay que es saborearlo, lo que hay que es conseguirlo, lo que hay que es tenerlo, ¿vale? En ese sentido. Y vivirlo sobre todo, ¿vale? Sí, no sé si está de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Y además, cuando yo lo digo, digamos que eso no está en contradicción y también lo siento. Lo que pasa es que, bueno, no lo digo así y probablemente como uno sigue inercia, volverá a decir fuera del tiempo y tal, ¿no? Pero no, entiendo que lo entiendo perfectamente que es así. Lo que yo iba a añadir a una cosa a lo que tú has dicho, pero vamos, añadir simplemente es que en el budismo precisamente lo que es digamos, la parte, lo que es la psicología budista, la rigidez es el sinónimo de muerte, es lo que tú estás diciendo. Enfermedad, un yo fijo, es un yo muerto en el sentido de que es alguien que no está bien, pero no está bien psicológicamente, y claro, si psicológicamente no está bien, tampoco va a poder tener la alegría que puede dar la espiritualidad, pero la espiritualidad por sí sola no te da alegría como no tenga alegría psicológica, material, etcétera, etcétera. Si no está alegre con tu cuerpo, con tus relaciones, con con lo que constituye tu mundo material y psicológico, ¿no? Entonces, eso es importante. Y a mí me ha parecido muy bonito ese viaje de vuelta. Es decir, la meditación, como yo siempre pongo, digamos, haciendo la misma metáfora que has utilizado tú, pero digamos, utilizándola ya a lo grande, a todo el ámbito de la espiritualidad, que el camino de la espiritualidad es la vuelta a casa, es la vuelta al hogar, es decir, es el mito bueno, el mito, la parábola del hijo pródigo, o digamos, o la odisea de Ulises, en el que partimos y en el viaje nos transformamos, tomamos conciencia de sí, de nosotros mismos, pero volvemos al hogar. El hogar tampoco va a ser ya el mismo, ¿no? Entonces, digamos que... ¿Qué te refieres con el hogar? ¿A la sensación que uno tenía, por ejemplo, la infancia? No, por ejemplo, a lo que significa la infancia. Pero claro, la infancia uno no es consciente. Esa mirada de inocencia. Claro, la mirada de inocencia, pero desde la autoconciencia. Claro. Pero es más sencillo con la palabra que ha dicho Juan Pedro. La vuelta al hogar
después de luchar con todo, si cogemos la metáfora de Ulises, tú sabes que los monstruos que Ulises se va encontrando son sus propios infiernos, ¿no? Sin duda. Y la vuelta al hogar es mucho más sencilla que esa. Es la palabra volver a la alegría, ya está. Si es que es tan sencillo como eso. La vuelta al hogar, ni niñez ni no niñez. Lo que pasa es que nosotros la alegría normalmente también, un poco mitológico, lo vemos en la niñez. Pero es más que la niñez en sí, es la alegría. Ya está, es volver a la alegría, a la espontaneidad, a la flexibilidad, a vivir, a amar la vida, tan sencillo como eso. O sea, es mucho más sencillo. Si es que yo lo que veo las cosas que son mucho más sencillas a ver, cuidado, mucho más sencillas de explicar. Luego de ese proceso y de ese trabajo no es tan sencillo. Claro, eso no, eso es el trabajo, claro. Es el trabajo, claro. A ver, la tarea que tiene Ulises para volver a casa, cualquier cosa, ¿sabes? O sea que, a ver, o sea que el trabajo, claro, son 10 años, ¿sabes? Y Penélope esperándolo, ¿sabes? Pero ¿Sabes quién tiene más mérito? Eso ya tiene mérito, sí. Penélope por esperar. Sí, seguro. Pero el trabajo, ahora, ¿cuál es la finalidad? Es mucho más sencilla, el hogar es mucho más sencillo, es simplemente volver a la alegría. Desde mi punto de vista es eso, simplemente esa espontaneidad, esa alegría, ¿no? Es como yo... Pero también eso se alcanza en momentos, ¿no? Porque creo yo, no sé, yo creo que hay momentos, yo qué sé, yo ahora trabajando con niños y esto y lo otro, y empatizas con ellos y tal cual, pues sí, tengo momentos que los detectas, que tú vives con ellos esos momentos de alegría, que estás satisfecho, que te sale una sonrisa, que te tal, pero también son momentos, es que es imposible estar constantemente en esa alegría, porque al final siempre, yo qué sé... No, tú no estás hablando de la alegría, perdóname que te interrumpa, tú estás hablando de otra cosa que es lo que la gente busca, que es la felicidad, y eso es distinto, eso sí es verdad que no se puede tener constantemente, eso no se puede tener, porque cuando yo digo alegría, la alegría es mucho más amplia que la felicidad. De hecho, todo aquel que anda buscando la felicidad es un fracaso absoluto, porque eso es absurdo buscar la felicidad, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que ser motivo, sentido en la vida, para que sea feliz, pero no la felicidad en sí. Buscar la felicidad es un absurdo, es un fracaso total. La alegría se tiene hasta en momentos trágicos, la alegría de vivir. Ya está. Pero es que es cuando uno, por no ponerme muy dramático, simplemente cuando uno pierde una pareja, por ejemplo, siente alegría de estar viviendo esa situación, ¿vale? A pesar de la tristeza que pueda conllevar, pero es la alegría de estar viviendo eso. Eso es difícil, claro. Estar en ese estado es difícil, claro. Pero ese sí es permanente, porque yo no estoy diciendo que no tengas problemas. La alegría no dice no voy a tener problemas, eso es la felicidad, es otra cosa. Pero la alegría es mucho más, ¿vale? En el sentido de la alegría de la que habla Spinoza, por ejemplo, mucho más. No es eso, no es la felicidad, por eso él no quiere hablar de felicidad, él habla de alegría. Es decir, que ahora me ha pasado esto, pero yo, aunque esté triste de ese momento, incluso, pero siento la alegría de estar viviéndolo. O sea, la alegría de estar viviéndolo. Eso es difícil, pero ese es el ¿sí? Puede ser, por ejemplo, no sé, la alegría, no sé, identificarla, ¿no? O está dentro de la alegría la ecuanimidad. Es que cuando tú estás alegre eres ecuánime. Claro. Bueno, son los cuatro de la paz. Son los cuatro inconmensurables, ¿no? Exactamente. La alegría, el amor, la compasión y la ecuanimidad. Son los cuatro que deben ir juntos, claro, deben ir todos hacia adelante. Pero yo la alegría que habla José Luis, la veo, la siento como un trasfondo de tu vida. Es que eso, Jesús. Perfecto, Jesús. Es el trasfondo. Estás vivo y estás feliz. No estás feliz. Tiene que ver con el concepto de aceptación. La alegría es la pasión de vivir. Pasión de vivir en el sentido más amplio y más inconsciente que pueda haber. La alegría de un niño. El niño no basa su alegría en conceptos ni en nada. Vive alegre.
vive alegre, el trasfondo, es un trasfondo. Hay personas que siempre están alegres y se le nota. Esa es la alegría. Nos vamos con la alegría. Sí, es un buen cierre. Sí. Macho, como sabes poner los puntos y final, ¿eh? Es que como sabes, lo vamos a dejar aquí. Joder. Es que es un buen momento. Ya, no, pero no da ni opción. Cuando le entra el hambre, pero que Juan Pedro, que no da ni opción. Dice, lo vamos a dejar en este punto de la alegría. Placa. Y dices tú. Es que es mejor ir con alegría, es lo mejor que podemos ir. Que sí. Volvemos con alegría al próximo. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos. Venga, gracias. Gracias, Juan Pedro, a todos. Gracias a todos. Gracias, hasta el próximo día. Y a todas. A los dos maestros que nos han salido. José Luis nos ha salido como otro gran maestro. Gracias a todos. Gracias a los maestros y a los discípulos también. Y a la discípula María Dolores. Besito. Hasta luego.